presentación. Como en todo, hay una introducción, vamos a empezar declarando qué son las interfaces, cerebro-máquina, cómo se adquiere la señal neuronal, que se divide en varios métodos, invasivo o no invasivo, el preprocesamiento, que originalmente son muchos pasos, pero en este caso solo se van a resumir. Unos ejemplos con los que se encuentran. El tema de esta presentación, reconstrucción de movimientos, divide en movimientos superiores y movimientos inferiores y las aportaciones que hemos realizado. Algunas referencias, por si es de su interés, sobre estos temas. Bueno, ¿qué es una interfaz cerebro-máquina? Bueno, una BMI, por sus siglas en inglés de Brain Machine Interface, es una herramienta tecnológica que incluye sistemas o dispositivos que registran y responden a procesos neurales, permitiendo a un usuario interactuar con algún dispositivo mediante la interpretación de señales neurofisiológicas. Está muy larga la definición, pero en términos simples es adquirir una señal, en este caso la señal del cerebro, y hacer que interactúe con algún dispositivo externo, como una computadora, un teclado, un mouse, una prótesis, un exoesqueleto, dispositivos de asistencia como la silla de ruedas, o de maneras más como sofisticadas, el encender o apagar la luz, subir el volumen, bajar la temperatura de la calefacción, etc. Bueno, esta es la estructura de una interfaz cerebro-máquina. Usualmente consta de estos como 6 pasos. Lo inicial es que la persona tenga una intención de movimiento, tenga una intención de hacer algo. El primer paso es adquirir la señal de la persona. El siguiente paso es un preprocesamiento. Usualmente hay diferentes métodos para hacer esto. Si abarcara cada uno de estos 4 pasos a profundidad, nos llevaríamos toda la tarde, por lo tanto solo va a ser una como pequeña introducción. Después le sigue la extracción de características. En este caso, ya preprocesada la señal, se decide elegir algún componente que nos interese. Ya extraído, se reconoce el patrón, así como altas frecuencias, bajas frecuencias, amplitudes, etc. Un postprocesamiento que usualmente no es necesario, pero facilita las cosas para que nos dé una señal de control. En este caso, una línea punteada en el dispositivo y retroalimentación, porque si se llega a aplicar, ya en el caso de ejemplos, cuando solo es investigación, solo en la señal de control. Bueno, vamos a empezar con la adquisición de la señal. En este caso existen varios métodos para adquirir la señal corporal, en este caso el cerebro. Existen los métodos invasivos y los no invasivos. Está la electrocorticografía y los métodos no invasivos como la magnetoencefalografía y la electroencefalografía. En estos casos, como en todo, hay ventajas y desventajas. Ahora vamos a empezar primero con los métodos invasivos. El principal problema de los métodos invasivos es que se tiene que hacer una craniotomía para acceder al cerebro. En este caso se insertan pequeños electrodos que son de tamaño milimétrico y se insertan en el cerebro. La desventaja es que puede generar microhemorragias y también puede generar algunas hemorragias petequiales. Estos son daños que se le hace al cerebro, por eso es un sistema algo arriesgado. El otro método es la electrocorticografía. En este caso no es tan invasivo, pero aún se requiere de la craniotomía, en donde se colocan ahora sobre la superficie, sin invadir el cerebro,
micro red de electrodos o una macro red de electrodos. Esto es para accesar a la señal eléctrica del cerebro. El problema es que después de la craneotomía se tiene que esperar uno a la recuperación del paciente, que el equipo no sea alérgico, que no genere cuestiones de componente externo, etc. Para eso existen los métodos no invasivos. En este caso, la magnetoencefalografía y la electroencefalografía. El problema principal de la magnetoencefalografía es el equipo. Como pueden ver, es como trono, es un asiento enorme, ocupa casi toda una habitación, no es nada práctico. Y la electroencefalografía ya es un poco más amigable con el usuario. Aquí tan solo se colocan los electrodos sobre la superficie de la piel de la persona y no requiere de cirugía, no requiere de invadir el cuerpo de la persona. No hay proceso de recuperación, etc. Sin embargo, existe el problema en que los electrodos necesitan inyectarles al electrodo, no al individuo, un líquido o gel que sea conductor para obtener una mejor señal del cerebro. Ya hay, por suerte, algunos equipos que manejan electrodos secos, no es necesario poner este gel. El problema de cuando se usa el gel es que es un proceso muy tardado, usualmente requiere a alguien capacitado para que le pongan el equipo, le pongan la cantidad de gel necesaria para tener buena señal. Aquí está un resumen de estos procesos. El implante intracortical tiene una buena resolución temporal, tiene una buena señal en cuanto al tiempo y tiene una resolución espacial muy pequeña porque son electrodos milimétricos implantados en el cerebro. Ese es el riesgo principal, es muy invasivo, toca, inyecta el cerebro. La ventaja es que puede llegar a ser portátil. Después, la electrocorticografía también tiene buena resolución temporal. Su resolución espacial es un poco más grande que la intracortical. Sigue siendo invasivo, pero no tanto. Y también es un método portátil. La magnetoencefalografía tiene una resolución temporal algo tardía y la resolución espacial es más grande, lo cual no es tan favorable, pero no es riesgoso porque no es invasivo, no hay que someter al paciente a ningún proceso. La desventaja es que no es nada portátil. Por último, la electroencefalografía tiene una buena resolución temporal y una resolución espacial también. Ahí es algo más grande porque los electrodos son externos. Pero la ventaja es que no es invasivo y es portátil. Uno lo puede llevar en diferentes zonas dependiendo del equipo, el rango del Bluetooth o el sistema con el que se comunique. También existen otros métodos para adquirir la señal cerebral, como las resonancias magnéticas, las tomografías, las espectrografías. El problema de estos es que tienen una resolución temporal muy lenta, debido a que son mediciones metabólicas. Su resolución espacial también es muy amplia, llega a cubrir 2 centímetros. Para nosotros, uno puede decir 2 centímetros no es mucho, pero en cuanto al cerebro es muy pequeño. El área de interés es demasiado localizada. Por eso usualmente lo elegido es la electroencefalografía, es el método más como amigable y portátil. Bueno, hasta el momento solo les he hablado de la adquisición de la señal. Después viene el procesamiento de esta señal. Como mencioné, si abarcara cada uno de estos pasos individualmente nos llevaríamos toda la tarde, entonces solo va a hacer pequeñas introducciones. El primer paso, el preprocesamiento, usualmente consta de la extracción de ruidos como la señal de la red eléctrica, 50 o 60 Hz. Ahorita nosotros no lo percibimos, pero los equipos eléctricos sí detectan la corriente eléctrica de todos los enchufes aquí presentes, por ejemplo, el cañón, las cámaras, las computadoras, las laptops, las bocinas, etc. Todo eso se detecta. Otro ruido de la señal son los parpadeos y los movimientos musculares de los usuarios.
Cuando se coloca un equipo de electroencefalografía, los electrodos sensan tanto la señal cerebral como la señal muscular. Si la persona parpadeó, levantó las cejas, movió los ojos, volteó a un lado, todo esto se registra y son señales que no son deseables. Aquí, por ejemplo, se muestra cómo se filtró la señal eléctrica en 50 y 60 Hz. O si, en el ejemplo de abajo, si se desea quitar frecuencias bajas de menores a 10, se hace ese proceso. Es un preprocesamiento. Parte del preprocesamiento y del procesamiento ya es la extracción de características. Este es un método llamado el análisis del componente independiente. En este caso se presentan dos electrodos frontales, están aquí ubicados sobre, digamos, sobre las cejas, antes del cabello, y el electrodo PZ que se encuentra acá por detrás de la cabeza. Como pueden ver, el parpadeo del individuo afectó un electrodo que está casi hasta atrás. Es una señal no deseada. Este análisis del componente independiente lo que hace es, estas señales, ¿qué componente las conforma? Y extrae estos tres, por ejemplo. Aquí se puede ver que el primer componente es el parpadeo no deseado, y un componente de altas frecuencias y un componente de bajas frecuencias. Aquí es donde se extraen las características. Uno dice, ¿sabes qué? No quiero el parpadeo, simplemente elimínamelo, házmelo cero, no lo quiero. Y uno decide ya qué extraer. ¿Sabes qué? Quiero las altas frecuencias, quiero la señal de bajas frecuencias. Uno decide qué utilizar. Aquí está un ejemplo. Aquí están los electrodos frontales, los centrales, los parietales, con la señal del parpadeo del individuo. Y aquí ya están con el parpadeo extraído. Ya se eliminó de dichas señales. Ahora, una vez extraído el registro cerebral, se busca un tipo de señal. Existen varios grupos. Existen los que son basados en estímulos externos, como los potenciales. Los potenciales evocados visuales son modulaciones de la señal cerebral en la corteza visual. A estos experimentos o pruebas usualmente son flashazos de luz, etc. El P300 son picos positivos debido a estímulos pocos frecuentes. En este caso pueden ser visuales o auditivos. Incluso, creo que no es muy frecuente, pero táctiles. O sea, la persona sienta a que alguien lo toca. Las ventajas es que no necesitan tanto entrenamiento. La persona simplemente le pone el equipo y realiza las pruebas. La configuración por tal motivo de la señal es fácil y rápida. Tienen una alta velocidad y solo se requiere un canal de EEG como mínimo. Pueden ser utilizados varios. La desventaja es una atención constante a un estímulo externo. La persona tiene que estar viendo constantemente una pantalla o estar atento a un sonido o un pitido. Por lo tanto, puede causar un cansancio en algunos usuarios. La persona se cansa de estar viendo la pantalla, se cansa de esperar al sonido, etc. Los otros tipos de señales son los potenciales corticales lentos, que son cambios en el voltaje de las señales cerebrales, y los ritmos sensoriomotriz. Estos son modulaciones de los ritmos en actividades motrices. La ventaja de ellos es que son independientes de cualquier tipo de estímulo. Este tipo de señales ocurren en todos los cerebros sanos, principalmente. Por lo tanto, es útil para usuarios con órganos sensoriales afectados y es un adecuado para aplicaciones del controlador de cursor, por ejemplo. Las desventajas es que estos tipos de señales requieren mucho tiempo de entrenamiento. No son tan rápidos como los potenciales evocados. Por tal motivo, no todos los usuarios pueden obtener un control. Hay ciertas personas que aunque practiquen mucho usando el equipo, no logran hacer el efecto deseado.
Otra desventaja es que se requieren múltiples canales de electroencefalografía para un buen desempeño, a comparación de los potenciales evocados donde solo se usa uno. En este caso pueden llegarse a usar hasta, creo que he visto hasta 128, y tienen una velocidad relativamente baja. Ahora les voy a presentar unos videos para ver estos ejemplos. Sí, aquí se ve los potenciales evocados. Aquí se genera una matriz de las letras, el alfabeto, y la persona con los potenciales que evoca los electrodos parpadeantes encuentra qué letra está seleccionando. En este caso va a deletrear la palabra spear. De nuevo aparecen las letras, se subdivide y de acuerdo al estímulo que genera los parpadeos de los LEDs, detecta la letra P. Una segunda fase para encontrar la letra P. Ahora el potencial está basado en el de aquí abajo y lo detecta. Aquí se va a acelerar un poco el video por cuestión de tiempo. Todos estos videos los pueden encontrar en YouTube por si tienen curiosidad. Aquí ya encontró la letra E, ahora sigue la letra A con el potencial de este electrodo, de estos LEDs, perdón, y por último la letra R. Con esto ya finaliza y deletró la palabra spear. Como mencioné, estos son videos de YouTube, aquí pueden buscarlos si lo buscan esto en internet. En este caso ahora son los P300, los potenciales evocados, que son P300 porque ocurren 300 milisegundos después del estímulo. En este caso es el mismo alfabeto, pero se hacen flashes de filas y columnas de las letras. Donde la persona esté viendo una letra, por ejemplo aquí va a deletrear visión, la persona se enfoca en la I y debido a la triangulación de columnas y filas, la interfaz detecta que estaba viendo la letra I con ese potencial de 300 segundos después de que flashea. Llega el caso de deletrear visión con el número 4 incluso, y incluso lo borra seleccionando lo que viene siendo el back. Como lo menciono, los pueden buscar en internet. Y en este último es un video en Nature en donde una persona con un implante intercortical está utilizando un robot inteligente. Este robot ya está calibrado, por así decirlo, del modo que si detecta algo entre los dedos se cierra y sujeta el objeto, y si detecta un obstáculo se detiene. Entonces el robot ya es inteligente, por así decirlo, y la persona solo le da comandos. En este caso le dice que se acerque constantemente, acerca, 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 y después piensa en girar la muñeca, por así decirlo, y la persona puede tomar su bebida matutina. Aquí están, por ejemplo, los antecedentes aquí mencionados. Aquí se muestra el abecedario, en donde con los potenciales evocados se detecta qué palabra quiere deletrear. Este tipo de interfaz también se ha utilizado con una silla de ruedas y un brazo robótico. En este caso, perdonen la imagen, es muy pequeña. Del lado izquierdo son los comandos de la silla de ruedas: adelante, derecha, izquierda, atrás. La persona se enfoca en qué cuadro de comando quiere y la silla de ruedas realiza la acción. Mientras al lado derecho son los comandos de abrir o cerrar la mano del robot de la silla de ruedas, y tiene diferentes comandos como girar la muñeca en forma de perilla, en forma de rosca, en forma de desarmador. Para eso la persona tiene que mantenerse concentrado en el comando que desea. Y creo que fue el año pasado donde hubo unas Olimpiadas Cyborg, un cibatlón,
En este caso eran personas discapacitadas, en donde les ponían las interfaces cerebro-máquina, y si la persona pensaba en mover las manos, un avatar, un personaje, corría. Si pensaba en mover las piernas, realizaba un brinco. Si pensaba en mover los brazos y las piernas, se deslizaba, y cuando la persona estuviera tranquila o relajada, el avatar caminaba. En todos estos casos son comandos preestablecidos. La persona, por ejemplo, aquí pensó en mover los brazos, no es que moviera los brazos. Esto nos lleva a lo que es el tema de esta presentación, la reconstrucción de movimientos. Todos los casos anteriores eran trayectorias ya predefinidas. Aquí, por ejemplo, es una reconstrucción de movimientos. La persona seguía un cursor en la pantalla como si estuviera dibujando, mientras se le hacía un registro de sus señales cerebrales. A partir de estas señales cerebrales se hizo una reconstrucción de la trayectoria que realizó. Esta reconstrucción está solo hecha a partir de sus señales cerebrales, del efector final, o sea, como si fuera la punta del lápiz. Eso fue lo que se reconstruyó. En este caso fue como dibujo, mientras que en este caso fue en una pantalla. La persona realizaba una espiral en la pantalla mientras se hacía la adquisición de la señal cerebral, y se hizo la reconstrucción de su trayectoria. Esto solo a partir de su señal cerebral. No tiene ningún tipo de, digamos, sensores, potenciómetros, etcétera, calibraciones. Y eso es de los miembros superiores. De los miembros inferiores se ha llegado a reconstruir los movimientos de la caminata, los angulares de el tobillo, la rodilla y la cadera. Esto con la intención de llevarlos a dispositivos externos. Por ejemplo, en la izquierda está el Locomat, que es una plataforma estacionaria de caminata. Usualmente sirve para rehabilitación, pero si en el dado caso de que ya la señal cerebral se reconstruye a partir de ella las trayectorias que la persona desea, el equipo usualmente de rehabilitación ya cuenta con la caminata preestablecida. Si se reconstruye a partir de su cerebro, sería ya la voluntad del paciente lo que está moviendo la máquina. Del lado derecho está el exoesqueleto Rex. En este caso se puede ver que está usando el equipo de electroencefalografía, pero este equipo, por ejemplo, solo está limitado también a ciertas trayectorias ya preestablecidas. Ahora les voy a mostrar un video. Bueno, sí. Como aquí pueden ver, la persona está usando el equipo de electroencefalografía y el exoesqueleto. Sin embargo, aquí la persona solo piensa en dos actividades: caminar y detenerse. Cuando piensa en caminar, realiza el exoesqueleto los pasos ya preestablecidos, ya con las trayectorias calibradas, el movimiento deseado, etc. Y cuando decide pensar en detenerse, la máquina se detiene. Aquí se acelera el video por cuestión de tiempo, pero si se fijan, se tardó como 30 segundos en realizar 3 pasos. Eso no es nada natural para una persona saludable. Por lo tanto, se desea que a partir de la señal cerebral se construya lo que en realidad desea hacer el paciente, no lo que quiera hacer el robot, sino la persona. Ahora aquí les muestro las aportaciones que hemos hecho en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica
Participamos en el 2016 en la conferencia internacional de la IEEE de Ingeniería en Medicina y Biología, donde participamos con una interfaz híbrida para el control de una rodilla artificial, virtual, todavía no en físico. Como mencioné, era el proceso normal de una interfaz: se adquiere la señal, se interpreta la señal y llegamos a el dispositivo. En ese caso lo abarcamos con una interfaz híbrida en donde, aparte de la señal cerebral, utilizábamos una señal extra. En este caso fueron los músculos del muslo. La señal cerebral se utilizó para, en un controlador, darles diferentes velocidades, que caminara más rápido o más lento, y las señales musculares se utilizaban para medir en qué parte de la trayectoria de la caminata iba el individuo. Aquí se puede ver el resultado, en donde se ve la velocidad 1 y la velocidad 2. Estas son la caminata. La interfaz del cerebro realizó con éxito el cambio de velocidad, y la señal muscular sí se pudo interpretar en qué fase de la caminata iba. Sin embargo, aquí fue donde empezamos a notar que una persona no piensa en, por ejemplo, voy a caminar a 5 millas por hora e instantáneamente voy a hacer 4 pasos a 3 millas por hora. Una persona no piensa de esta manera, no somos computadoras. Por tal motivo, se desea, a partir de la señal cerebral, buscar la reconstrucción de lo que en realidad está pensando la persona. También participamos en el 9º Congreso Iberoamericano de Tecnologías de Apoyo a la Discapacidad. En este caso fue un análisis de las regiones corticales y rangos de tiempo para una mejor decodificación del movimiento de la rodilla. En este caso, como era un congreso para apoyo a la discapacidad, sí hubo participantes con un tipo de discapacidad. Eran pacientes con una lesión medular. Sí tenían movimiento, pero era algo limitado. En este estudio íbamos a buscar cuál era de los electrodos en las regiones, cuáles eran los más favorables para hacer la decodificación. A partir de estos que están en color, encontramos que los que están en color amarillo son como la mejor sección o región deseada para hacer una reconstrucción más adecuada. Y con buena razón, porque los electrodos CES están localizados sobre la región sensoromotriz del cerebro. Es donde el cerebro piensa en los movimientos de las piernas, de los brazos, de los ojos, de todas las partes del cuerpo. Eso, digamos, nos ayudó a encontrar que en efecto es la zona adecuada. Del lado derecho se puede ver la mejor reconstrucción y la peor reconstrucción de la trayectoria de la rodilla de uno de los pacientes con la lesión medular. Por último, este año otra vez la conferencia de la IEEE, volvimos a participar, ahora con una decodificación cinemática de la rodilla, pero con una segmentación de la señal electroencefalográfica. En este caso era contemplar la señal en diferentes segmentos. Primero se manejó como si fuera una entera, la parte de reposo y la parte de movimiento, y las partes de reposo y la parte en donde la persona sube o baja la extremidad, que se ven en color verde y rojo. Y aquí podemos ver, si manejamos un solo decodificador, el decodificador ignoraba por completo la parte de reposo. Esto, como era en modo estudio, si hubiera estado en algún dispositivo, el dispositivo se hubiera estado moviendo aunque la persona no lo hubiera querido. Eso no es deseable. Con 2 decodificadores ya la parte de reposo ya se llevó a cabo y los movimientos eran algo, digamos, parecidos
pero cuando ya se segmentaba en si la persona subía o bajaba la extremidad, tuvo un mejor desempeño. Esas son las contribuciones con las que hemos participado de la Facultad de Ingeniería Mecánica y yo soy uno de los autores. Ahora un video, es algo personal. Bueno, no es personal, como pueden ver, es un videojuego, pero eso es lo que se desea. Se desea hacer una reconstrucción de los movimientos que en realidad pensamos para llegar a hacer esos tipos de movimientos, porque las máquinas usualmente ya tienen predefinido hasta el movimiento, camina tantos pasos, etc. Lo que se desea es reconstruir lo que en realidad el paciente o el individuo desea hacer. Y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por asistir. Gracias.